Kepler era un joven quien estaba recopilando datos astronómicos sobre la posición de los planetas en la Tierra. En 1601, tratando de obtener la órbita circular de Marte, se dio cuenta que los círculos no se ajustaban a las medidas y empezó a utilizar las elipses. Así, su primera ley establece que todos los planetas se mueven alrededor del Sol, describiendo una trayectoria elíptica. Esta ley acabó con la idea de Copérnico de que las órbitas debían ser circulares. La primera ley también se creó el término de excentricidad de una elipse es una medida de lo alejado que se encuentran los focos del centro. Pues bien, la mayoría de las órbitas planetarias tienen un valor muy pequeño de excentricidad, es decir, es igual a cero. Esto significa que a nivel práctico pueden considerarse círculos descentrados. Debe tenerse en cuenta que las elipses planetarias son muy poco excéntricas, es decir, la figura se aparta poco de la circunferencia, y la diferencia entre las posiciones extremas de un planeta son mínimas. A la máxima distancia de un planeta del Sol se le denomina afelio y a la mínima perhelio. La Tierra, por ejemplo, en su mínima distancia al Sol, se halla a 147 millones de kilómetros, mientras que en su máxima lejanía no supera los 152 millones de kilómetros. La segunda ley de Kepler. La segunda ley de Kepler, o la ley de las áreas, muestra que el planeta se moverá con más lentitud cuando se encuentre más alejado del Sol y con mayor velocidad, cuando éste esté más cerca. La segunda ley de Kepler es equivalente a la ley de conservación del momento angular. Se puede decir que un planeta se mueve más rápidamente cuando está más próximo al Sol que cuando está más lejos, la cual se mueve más lento, de tal modo que el área recorrida por el radio vector en un determinado intervalo de tiempo es la misma a lo largo de toda la órbita. Como podemos observar en la imagen, cuando el planeta esté más cerca del Sol, se moverá más rápido, recorriendo la misma área sobre un camino más largo en un determinado tiempo. Como podemos observar en el GIF, el planeta está girando alrededor del Sol de una forma de una elipse. Al estar alejado del Sol, este se moverá más lento, pero recorrerá la misma área que estar cerca del Sol, pero al estar cerca del Sol va a ir más rápido. La tercera ley de Kepler dice que los cuadrados de los periodos de revolución son proporcionales a los cubos de los semiejes mayores de las órbitas. Esto significa que si medimos el periodo de revoluciones de un planeta en años terrestres y el radio de su órbita en radios de la órbita terrestre, se cumple. En otras palabras, los planetas más alejados del Sol dan vueltas más despacio, y el cuadrado de la velocidad decrece en la misma proporción en que crece el radio. El decrecimiento de la velocidad se puede ver gráficamente en el mapa del sistema solar. Ejemplo de proporcionalidad. Dividiendo la velocidad de la Tierra por la de Saturno queda 3,1. Dividiendo el radio de la órbita de Saturno dividido por el de la Tierra es 9,6. El cuadrado de 3,1 es 9,6. Esta relación numérica se llama tercera ley de Kepler, porque Kepler descubrió la coincidencia numérica, aunque sin saber a qué se debía. En realidad, es una consecuencia de la ley de la gravitación de Newton, que dice que la fuerza que atrae a los planetas hacia el Sol disminuye con el cuadrado de la distancia. La gravitación universal. La gravitación universal fue una idea desarrollada por Isaac Newton como una fuerza que afecta a cualquier cuerpo. Fue presentada en su libro Principios matemáticos de la filosofía natural en 1687. En este libro, Isaac Newton dedujo que la fuerza con la que se atraen dos cuerpos de diferente masa únicamente depende del valor de sus masas y del cuadrado de la distancia que los separa. Isaac Newton retomó el trabajo de Kepler, ya que Kepler no pudo demostrar el por qué los planetas seguían esas trayectorias elípticas. Así que Newton se dedicó a darle una explicación. Logró explicar que la fuerza responsable
de que los planetas mantuvieran su órbita fuera la gravitación, y fue cuando enunció la ley de gravitación universal. El postulado que Isaac Newton propone es que cualquier par de masas en el universo se atraen mutuamente con una fuerza que es directamente proporcional al producto de las masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa su centro de masa. Esto se puede expresar en una ecuación como la primera parte, que diría que F es igual al producto de las masas, sería F es igual a M1 por M2. Y la segunda parte, que dice que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Al combinar estas dos ecuaciones nos da que F es igual a el producto de las masas M1 por M2 entre el inverso del cuadrado de la distancia que separa sus centros de masa. Newton sabía que se necesitaba una constante para que se formara la igualdad. Esta constante sería G, pero G no fue descubierta sino hasta 1798 por Henry Cavendish. Henry Cavendish logró determinar el valor de G por medio de un experimento llamado balanza de torsión, donde dos esferas están unidas mediante una barra horizontal ligera que a su vez está suspendida de su centro por una fibra delgada. Con una tercera esfera se acerca a una de las esferas suspendidas. La fuerza gravitacional provoca que la última se mueva y esto tuerce ligeramente la fibra. El fino movimiento es amplificado mediante un delgado haz luminoso que se dirige hacia un espejo montado sobre la fibra. El haz se refleja sobre una escala. La determinación de la intensidad de la fuerza que hace girar a la fibra es una cantidad específica, y esto permitirá conocer las magnitudes de la fuerza gravitacional entre dos objetos. Medir G siempre resulta difícil a causa de la extraordinaria debilidad de la atracción gravitatoria, aunque fue una de las primeras constantes físicas universales determinadas, sigue siendo una de las conocidas con mayor exactitud. G tiene el valor de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Con esta constante, la fórmula de la gravitación universal está completada, ya que la constante aplicará para cualquier magnitud o fuerza que se quiera determinar entre dos objetos, ya sea entre planetas o objetos más pequeños. Las masas gigantes compensan que G tenga un valor tan pequeño, y es ahí cuando hablamos de fuerzas considerables, y son las fuerzas que mantienen el equilibrio perfecto de los planetas, por ejemplo en nuestro sistema solar. La gravitación universal es considerada como una de las 4 fuerzas fundamentales, de las cuales está la electromagnética, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Podemos concluir que la ley de la gravitación universal consta de 5 aspectos. El primero, que lo vimos anteriormente, que F, que la magnitud de la fuerza es proporcional
al producto de las masas. El segundo punto sería que F es igual al inverso, es inversamente proporcional a la distancia que separa estas dos masas con respecto a su centro de masa. El tercer punto sería que es una fuerza central. Esto significa que ahora bien, esto significa que siempre actúa sobre una línea que une estas dos masas, que sería la masa 1 con respecto a la masa 2. El cuarto punto sería que es una fuerza de atracción. Y hasta ahorita no se ha encontrado que sea de repulsión. Y el quinto aspecto sería que esta fórmula funciona para masas puntuales. La fórmula que se estableció al final fue F es igual a la constante de gravitación por el producto de las masas entre la distancia que separa su centro de masa. Esta en sí sería la ley de gravitación universal. Con respecto a la fórmula, para que se cumpla un equilibrio entre las medidas, esto debe ser que las medidas de F deben de estar dadas en newtons, las medidas de las masas deben de estar en kilogramos y la medida de la distancia que separa los centros de masa debe estar dada en metros, ya que recordemos que G tiene las unidades de medida de newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Y esto se cumple a la perfección.